Tres temas importantes que tienen que ver con el... ¿Me escuchan, verdad? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, muy amable. Tres temas importantes, como les decía. Vamos a tocar que tiene que ver mucho con el aspecto endocrinológico y aspectos de la vida o de la demanda de atención en salud de las mujeres en buena proporción, desde muy temprana edad, como es 7, 8, 9, 10 años, donde ya empieza la pubertad. Precisamente el primer tema es pubertad normal y alteraciones, entendiendo como la pubertad como la transición, ¿no?, a la edad reproductiva, donde ya empieza a activarse el eje hipotálamo hipófiso gonadal para tener efectos sobre el órgano efector principal, que es el útero. Entonces, arrancamos por favor, la siguiente diapositiva. Bien, rápidamente lo que es la pubertad, periodo de transición de la infancia a la vida adulta, ¿no? Implica esencialmente la maduración del hipotálamo. No solo el hipotálamo, es esencialmente la maduración de muchos centros del sistema nervioso central, cambios en los ritmos circadianos y ultradianos de las gonadotrofinas, ¿no? Estimulación de los órganos sexuales, secreción de hormonas sexuales esteroideas, reinicio del feedback gonadal negativo, de tal manera que eso genera el eje de retroalimentación estrogénico positivo en el caso de la mujer. Todo ello para que finalmente haya cambios físicos como consecuencia. Entonces, activación y va a haber al cambio en los caracteres sexuales secundarios y empieza o se inicia la capacidad reproductiva en la mujer. Siguiente. ¿Qué influye? Muchos factores. Factores genéticos. Es decir, la madre, la abuela, la bisabuela tuvieron a cierta edad la pubertad. Igualmente, la nieta, etcétera, tiene un componente importante genético, ¿no? Pero está también influenciado por aspectos nutricionales. Sabemos de que las pacientes que son emaciadas o desnutridas, etcétera, empiezan a tener un silencio de tipo estrogénico, donde las prioridades son otras más que este tipo de regulaciones, ¿no? Imagínense una paciente desnutrida, intensamente desnutrida, no va a tener una pubertad adecuada, cambia automáticamente o cambia, por más que genéticamente pudiera estar programada para cierta edad, de cierta forma, el aspecto nutricional lo cambia. Localización geográfica no es lo mismo, tener pubertad, no es lo mismo la pubertad en las niñas o en las adolescentes, en las púberes al nivel del mar, que en las alturas. Definitivamente se muestra de que a nivel del mar la pubertad es más temprana. La exposición a la luz, igualmente, tiene relación con ello. No es lo mismo en lugares donde los periodos de luz o de mayor duración de la noche que del día, o del día a la noche respecto a países donde la ciclicidad es más uniforme. Me refiero a países que están cerca del Ecuador respecto a aquellos que están más cerca a los polos. La diferencial de tiempo de luz y de oscuridad es diferente y eso se manifiesta en cambios en el inicio de la pubertad. Salud general y estado físico. Siguiente. Entonces, en el nacimiento tenemos tanto FSH de derecha aumentadas y esteroides sexuales totalmente disminuidos, ¿no? Hasta que
aproximadamente en la pubertad empieza a generarse la secreción de la GnRH para sus pulsos regularse y sean específicos pulsos, ¿no? A cierta frecuencia de pulsaciones que empieza a generar la producción de las gonadotrofinas, ¿no? El aumento de los andrógenos suprarrenales, aumento del estradiol, que va a contribuir de manera progresiva, como vamos a ver, en lo que es la pubertad siguiente. Entonces, es el juego de varios neurotransmisores que va a generar la producción o la influencia de las pulsaciones de GnRH para que haya la producción de eh, las gonadotrofinas fundamentalmente, ¿no? Tiene que ver con estos neurotransmisores, como son el GABA, el factor de crecimiento de transformación, la leptina, la inhibina, las neuroregulinas, siguiente, unas bajando y otras disminuyendo, siguiente. Y a la par, aumento de la secreción de andrógenos suprarrenales, tiene que ver también con la estimulación o los niveles diversos de la ACTH, que va a estimular tanto a la médula, pero en este caso en la corteza suprarrenal, donde también hay la producción de sexocorticoides. Siguiente. En consecuencia, todo este juego va a generar que haya una secreción progresiva del estradiol, ¿no? Primero durante las horas del día, luego tanto el día como la noche, para que empiece a influenciar sobre cambios físicos, ¿no? Que termina finalmente con la maduración del sistema reproductivo femenino. Siguiente. No solo es el estradiol, sino es un conjunto de varios factores, hormonas que tienen que ver para que arranque la pubertad, para que se estimule los cambios físicos, ¿no? Aumento del contenido mineral óseo, la masa muscular, cambios en la distribución de la grasa corporal y cambios cutáneos, que son los que, de acuerdo a la gradación de cambios físicos, nos va a dar un timing, o sea, una razón perentoria de cómo va produciéndose los cambios de la pubertad hasta que ésta se establezca totalmente. Siguiente. Entonces, veamos que los cambios físicos asociados a la pubertad aparecen en una secuencia ordenada. En cierto periodo de tiempo, ustedes ven la edad que se puede determinar que puede arrancar tan antes como los 9 años, e incluso los autores actuales mencionan que de los 8 años ya puede considerarse que los cambios sean normales, con criterio de estadísticos, ¿no? La campana de Gauss va determinando de qué edad se va a considerar como normal estadísticamente. Antes era eh, difícil pensar de que una niña puede empezar la pubertad a los 7, 8 años, sus cambios para finalmente tener la menarquia a eso los 9, 10 años. Al punto que incluso puede los cambios ya manifestarse más tempranamente y culminar con la menarquia a los 8 años y medio, 9 años, como cosa normal. Ustedes ven la secuencia de los cambios físicos. La telarquia, o sea, cambios mamarios, que se producen en primera instancia, pregunta de examen, cuál de los cambios físicos en la puber se manifiesta de primera instancia como proceso de la pubertad, la telarquia.
Tienen ustedes después la pubarquia o la distribución o aparición y distribución del vello pubiano para finalmente consumarse la pubertad con la presencia de la primera menstruación. Y ustedes ven ahí, en el cuadro, la campana de Gauss aproximada según la edad de los pacientes, ¿no? Bien, que de los 8, y ahora, como se ha mencionado, pues, en la figura está como a partir de los 10, en un 2%, aproximadamente entre el 12 y 14 años se produce el 68%, y después, posteriormente, ¿no? Se da la campana de Gauss de la distribución normal, estadísticamente hablando. Entonces, aproximadamente la pubertad, el proceso dura unos 3 o 4 años, inicio normal desde los 9, ¿no? Y finaliza aproximadamente a los 15 años. Si hay adelanto, podríamos pensar ya en pubertad precoz, y si hay retraso por encima de estos parámetros, de estos límites, hablar de pubertad tardía. Siguiente. Entonces, seguimos hablando de los cambios durante la pubertad en la mujer, la adrenarquia, aumento de andrógenos y estrógenos adrenales hacia los 8 años aproximadamente, la gonarquia, aumento en la actividad del eje hipotálamo hipófisis gonadal, la telarquia, primera manifestación de pubertad, el botón mamario que se estimula por el aumento de los estrógenos, aproximadamente a los 11 años, como menciona esta literatura, y otros 10, incluso a los 9 años. Siguiente. Aceleración del crecimiento, aumento del tamaño uterino. Siguiente. Cambios en los ovarios, aumento del estroma, ¿no? Aumento de inicio de la formación de los folículos, cambios en su tamaño, aumenta el tamaño, en la pubarquia, desarrollo del vello sexual, consecuencia de los andrógenos adrenales, básicamente, ¿no? Y la menarquia a los 12.5 en promedio. Los ciclos menstruales tienden a ser anovulatorios hasta 2 años después de la menarquia, o otros autores mencionan incluso hasta los 5 años. Nosotros habitualmente en la práctica clínica le damos un plazo de hasta 5 años, como hay muchos protocolos en los cuales no alarmamos a los padres cuando menciona de que la adolescente está con ciclos totalmente irregulares, sangra más de la cuenta, menos de la cuenta, o deja de sangrar sin que haya de por medio episodios de relaciones sexuales, y entonces se alarman pensando que tienen algo grave. Simplemente es la inmadurez del eje hipotálamo hipófisis gonadal, y se le da el tiempo debido. Siguiente. Tenemos ahí los criterios de Tanner descritos, ¿no? Que se menciona como secuenciación de si el proceso de la pubertad se está desarrollando ordenadamente, ¿no? Como es la telarquia, la pubarquia, para terminar finalmente en la menarquia. Ustedes ven los estadios del caso, por ejemplo, del estadio 1, por ejemplo, no hay vello, el pecho es infantil. El estadio 2, ya hay botón mamario, el vello es escaso. Estadio 3, ahí ya aumento, elevación de los senos y aureola. El vello rizado ya empieza a ser más importante en su cantidad. El estadio 4, el areola y pezón elevado sobre la mama. El vello púbico tipo adulto, no sobre los muslos. Y en el estadio 5,
digamos, en el culmen de el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, el pecho de adulto, areola no sobrelevada y vello adulto en zona media del muslo incluso. Siguiente. Bien, entendiendo de que la pubertad es, en esencia, un evento genético programado genéticamente y que está influenciado por diversos factores exógenos, esencialmente tenemos nuestros parámetros, como he mencionado, ¿no? Y entonces tenemos las alteraciones, las dos alteraciones, tanto en premura como en retraso de la pubertad. Y siempre va a ser con criterio estadístico que nos ayuda a detectar esos casos, que pudiera ser constitucional, pudiera ser genético, ¿no? Porque progresivamente la pubertad mucho antes ha sido a más edad y ya está bajando muy lentamente, está bajando en edad siendo normal. Pero tenemos que entender que hay aspectos orgánicos que sí muy anormalmente pueden generar el inicio de la pubertad. Si son los estrógenos los que finalmente, en conjunto con otros factores de crecimiento y otras hormonas, son los que van a iniciar, imagínense un tumor productor de estrógenos o un tumor productor de andrógenos a nivel de la corteza suprarrenal, va a acelerar, va a adelantar este proceso. Entonces tenemos que estar muy en cuenta las causas que pueden generar una pubertad precoz. Ustedes vean la relación, siempre es mucho más frecuente en el caso de la mujer, que haya desarrollo de mama o púbico antes de los 8 años, implícitamente está de que de los 8 para adelante estamos considerando normales. En la mayoría de niñas la pubertad ha iniciado antes de lo normal sin un problema de fondo, o sea, de tipo funcional o disfuncional o de tipo constitucional, más no una base orgánica, por decir un tumor hipersecretor de hormonas que estén adelantando la pubertad. Siguiente. Entonces, ¿cómo es hacer el estudio? Medir las concentraciones basales de gonadotrofinas, ¿no? Estudio de la función tiroidea, que puede estar interrelacionado, calcular la edad ósea fundamental, y la prueba de estimulación con gonadotrofinas para determinar si es que es esta la causal o es la interferencia de mayor producción de estradiol que no está relacionado directamente con gonadotrofina o con esteroides de la corteza suprarrenal. Siguiente. Seguimos pensando principalmente en pubertad precoz constitucional idiopática, que es lo más frecuente, pero hay que hacer los estudios, la cadena de estudios, como es la determinación basal de las gonadotrofinas, dosaje de estradiol, dosaje de los esteroides de adrenales, ¿no? Estudio de la edad ósea y muchos otros factores para determinar si hay una base orgánica que está generando ello o simplemente es una constitucional idiopática, que no se sabe o no se determina una causa de manera evidente. Entonces tenemos que estar muy atentos a descartar una neoplasia hipotalámica, le haremos una resonancia, además del dosaje de las hormonas, una resonancia magnética, puede haber traumatismos e infecciones a ese nivel, procesos infiltrantes, neoplasias congénitas, radiaciones, todo ello que estimulen prematuramente la producción de las hormonas que tienen que ver con la pubertad. Siguiente. Entonces, entendamos que si hay exceso de andrógenos, va a haber signos de virilización. También el síndrome de ovarios poliquísticos puede generar una pubertad precoz, neoplasias productoras de andrógenos, el síndrome de Cushing-Hirschsprung, o sea, trastornos hiperandrogénicos que lo vamos a estudiar en la siguiente clase, también pueden generar, si se presentan tan precozmente, se puede presentar
o pueden generar la pubertad precoz. Siguiente. Entonces, la determinación de la evolución de los caracteres, ¿no? Una telarquía precoz puede estar en relación a una adrenarquia precoz para finalmente darse una menarquia precoz, que obviamente es una variación normal de la evolución normal de la pubertad, ¿no? Valga la redundancia. Siguiente. Dos anteriores, por favor. Una y dos. Una. Una más, por favor. Una anterior. Acá está. En el tratamiento, si está determinado y ya hay inicios de que se está empezando la telarquia o la pubarquia antes de los 8 años, rápidamente tenemos que actuar. Conjuntamente con el endocrinólogo, esencialmente, entre el endocrinólogo pediatra, ¿no? Porque muchas pacientes van al ginecólogo, claro, pero la subespecialidad que se encarga específicamente del manejo integral de estos casos es el endocrinólogo pediatra. Transferimos rápidamente, hacemos los estudios iniciales de las hormonas, los perfiles correspondientes, indicamos la edad ósea, la resonancia magnética para determinar posibles procesos infiltrativos en nivel central, etcétera, y lo estamos poniendo conjuntamente estamos poniendo a consideración del endocrinólogo pediatra, quien es el que finalmente hace el tratamiento específico, ¿no? Con antagonistas de la GnRH. La idea es que la GnRH no genere producción de gonotrofinas, que va a hacer el disparo de todo el eje y el feedback, de los feedback tanto positivos y negativos que van a generar que se consume la pubertad. En tanto esté la telarquia y la pubarquia iniciales, debemos impedir que avancen para que no se complete con la menarquia. O sea, la idea es que no aparezca la menarquia, porque la menarquia es un indicativo de que ya estamos llegando tarde, ¿no? Que disminuye la concentración de estrógenos, por lo que en general las mamas y el tamaño del útero sufren regresión, es lo que se intenta, porque entenderán ustedes uno de los efectos más negativos, más que aparezca el proceso de reproducción que ya sea posible, más que ya pueda menstruar, etcétera. Lo que más preocupa es la talla. La talla definitiva está en relación a si se completa la pubertad, ¿no? Tempranamente el estirón va a ser tal, pero muy transitoriamente va a estar más grandecito eh, que sus coetarios, o sea, los niños, transitoriamente, pero sabemos que finalmente se va a quedar con talla baja. Eso es lo que se debe evitar en estos casos. Ya, seguimos adelante entonces con pubertad tardía. Adelante 3, acá estamos. Bien, entonces lo opuesto a lo que es la pubertad precoz es que si después de los 16 años no aparece la menarquia, ¿no es cierto? O que a los 13 años no haya indicios siquiera de la telarquia. Si entendemos que son 3 años de proceso, entendamos que a partir de los 16 años que no hay menarquia, o que a los 13 años y medio o 14 años no haya la telarquia, es que estamos hablando de un retraso de la pubertad. Y tan igual como el caso de la pubertad precoz, el retraso constitucional del crecimiento y desarrollo es lo más frecuente.
¿no? Y a veces se considera una variante de crecimiento normal. Tiene mucho que ver con la parte genética o asociado a influencia también del ambiente. O puede ser una enfermedad, una pubertad retrasada secundaria a enfermedades crónicas, generalmente secundaria a disfunción hipotálamo hipofisiaria, y esta a su vez a otras causas diversas que es importante estudiarlas. Lo cierto es de que la gran mayoría, como la gran mayoría es el retraso constitucional del crecimiento, eh, siempre estamos atentos a aspectos de amenorrea primaria que vamos a tocar posteriormente. Entendamos que si no viene la menarquia después de los 16 años, igual tenemos que hacer estudios para determinar si hay útero, si no hay alguna tumoración o algo. Así como una tumoración o un proceso infiltrativo puede generar que haya secreción anticipada de las gonadotrofinas, de la GnRH, un tumor puede inhibir la producción, ¿no es cierto? Y retrasándola. Basta que se cumpla el parámetro de la edad en relación, si es bueno hacer los estudios correspondientes, ¿no? Todos los estudios son normales aparentemente, eso simplemente es esperar, estamos ante un retraso constitucional, pero pudimos detectar causas tan graves como, por ejemplo, el síndrome de Rokitansky, que es ausencia de útero, y entonces vamos a seguir esperando y esperando y nunca va a venir la, la menarquia, ¿no? Podemos estar atentos a que hay la telarquia, está la pubarquia, pero no hay menstruación, no hay menarquia. Entonces ya estamos hablando de una entidad que aparentemente pareciera una pubertad retrasada, pero cuando realmente es una menorrea primaria en su respectivo nivel, como vamos a ver posteriormente. Siguiente. Siguiente, por favor. Entonces, puede haber hipogonadismos hipogonadotróficos secundarios o terciarios, hipogonadismos hipergonadotróficos primarios, como lo he mencionado. Siguiente. Entendamos que cuando hablamos de hipogonadismo estamos hablando de baja producción de estradiol. Y cuando decimos hipogonadotrófico, baja producción de FSH y LH. Secundarios o terciarios a una causa preexistente, ¿no? Y hipogonadismos hipergonadotróficos indicando de que en razón al feedback hay poco estradiol, que es un hipogonadismo, o sea, baja función de la gónada, que es el ovario, y que por feedback negativo, la FSH y el LH están elevadas. ¿No? Entendámonos en ese sentido cuando hablamos de hipo o hipergonadotrofismo o hipogonadismo. Bien, la primera causa de retraso, acompañada de retraso del crecimiento, es de etiología desconocida y antecedentes familiares, más frecuente en varones. Los varones que aparentemente se retrasa y al final a los 16, 17, 18 años, el que era el chato de la clase, él es el más alto actualmente. Me ocurrió en mi promoción. Había un chiquillo que era el más chiquito y tenía diferentes chapas por ser el más enano de toditos. Cuando lo encontramos después de 5, 6, 5 años, era un altazo de 1,85 m y estaba en la policía y lo encontramos, no podíamos creer, ¿no? En caso de pubertad retrasada de tipo constitucional. Y claro, a veces los familiares se preocupan. Es más frecuente en las niñas, a diferencia en el caso de la pubertad precoz, ¿no? Entonces ven ahí las características en relación sobre todo a la talla.
Siguiente. El tratamiento en caso de pubertad retrasada es precisamente dar los estrógenos, porque ya arranque, ¿no? Ya arranque los cambios, eh, los caracteres sexuales secundarios que son propios de la pubertad, ¿no? Las diferentes formas igualmente se encarga el endocrinólogo pediatra, el endocrinólogo, ¿no? Y la idea es dar estrógenos una vez que se ha determinado que no hay otra razón. Estamos hablando de un tratamiento tanto de el que es disfuncional como el que probablemente tenga alguna causa. Se trata la causa en específico, puede decir, puede haber un tumor, etcétera, pero nosotros tenemos que actuar para corregir el problema de la pubertad retrasada. Estradiol, de menos a más dosis, ¿no? Y con incrementos paulatinos. Siguiente. Amenorrea. El segundo tema, nosotros en general, antes de avanzar, nosotros vemos los aspectos endocrinológicos del punto de vista clínico, siempre con la ayuda de un equipo multidisciplinario. Entenderán ustedes, una niña con pubertad precoz es un problema importante en toda la familia, las madres vienen muy angustiadas, no tanto como si la pubertad fuera retrasada, a menos que entiendan de que puede haber un problema que genere ausencia o retraso de la menarquia. Lo que más acongoja a las madres, sobre todo, son pues que una niña ya empiece a tener los cenitos, teniendo 6 años, 7 años, ¿no? Sabiendo de que prontamente va a tener su primera menstruación, que van a quedar enanitas, van a quedar con talla corta, eso las angustia tremendamente, tenemos que estar rápidamente teniendo el concurso del endocrinólogo para poder detener. Hay señoras que son las más preocupadas, otras despreocupadas, vienen solamente cuando ya vino la primera menstruación, es lo único que las alarma y vienen cuando probablemente ya sea muy, muy tarde. El caso de amenorrea es entender que hay, es en estricto la ausencia de menstruación. Pero la ausencia de menstruación puede ser normal o fisiológica o puede ser secundaria a problemas, ¿no? Entonces, tenemos que la amenorrea puede ser primaria o secundaria, siendo tanto fisiológica como patológica. Una niña de 5 años tiene amenorrea, sí, pues porque no tiene menstruación. Pero es una amenorrea fisiológica porque a los 5 años es normal que no menstrue, ¿no es cierto? Eso es una amenorrea primaria fisiológica. O sea, es normal, es fisiológico, que entonces entendamos que amenorrea primaria es ausencia de menstruación. O una anciana de 70 años tenga una amenorrea secundaria fisiológica. Es normal, ¿no es cierto? Lo malo es que debiendo tener menstruaciones, no las tiene. Debiendo tener menstruaciones, no las tiene, entonces ahí es una amenorrea patológica, ya no es fisiológica. Una jovencita de 17, 18 años que ya debe menstruar, por lo menos de tener su menarquia y no la tiene, estamos hablando de una amenorrea primaria patológica, ¿no? Y si ya menstruaba, si ya tuvo por lo menos la menarquia, si ya tuvo por lo menos la menarquia y no la tiene después de 3 meses, estamos hablando de una amenorrea secundaria patológica. Debiera menstruar, pero no menstrua. Entonces, esos detallitos que parece juego de palabras es bastante sencillo de entenderlo, teniendo en mente las definiciones de menarquia, duración del ciclo menstrual normal, días de menstruación, periodo intermenstrual, ¿no? Volumen en pérdida, todo lo que nosotros en la semiología ginecológica lo sabemos. Entendamos entonces que amenorrea es primaria, es cuando no ha venido siquiera la menarquia, o debiendo haber venido la menarquia, no ha venido. Y la secundaria es que, habiendo por lo menos
tenido la menarquia, pasaron 3 meses y no hay menstruación. Siguiente. Entonces, primaria, como se mencionó, sin desarrollo de caracteres sexuales secundarios o a los 16 cuando ya están presentes. Lo que más o menos hemos usado anteriormente. Amenorrea secundaria, ausencia de menstruaciones en más de 3 ciclos menstruales normales. O por lo menos que tenga la menarquia y después no haya 3 ciclos menstruales normales. Puede ser por anormalidades genéticas, endocrinas, anatómicas. Siguiente. Amenorrea primera, frecuencia y causas, tienen ustedes. Y ahí hablamos de amenorrea que tiene que ver con hipogonadismo hipergonadotrófico. Es decir, hay buena cantidad o incluso cantidad aumentada de FSH y LH y hay disgenesia gonadal, como es en el caso de el 45X, en ciertos casos de 46XX y 46XY, pero básicamente estamos hablando de ovarios que no producen eh, estradiol. Eugonadismo, o sea, tanto FSH y LH normales, pero hay alteraciones anatómicas, ¿no? Agenesis de los conductos de Müller, tabique vaginal, himen imperforado, etc. Algunos casos de síndrome de ovarios poliquísticos, hiperplasia suprarrenal congénita, síndrome de Cushing y otros trastornos hiperandrogénicos, pero que tiene FSH y LH normal, porque porque la producción de estradiol en los ovarios está dentro de límites normales, generando un eugonadismo. Y FSH reducida, sin desarrollo mamario, como ustedes están observando. Siguiente. Amenorrea secundaria. Entendamos que la amenorrea secundaria siempre es mucho más frecuente que la amenorrea primaria. Tenemos aquí las alteraciones y en porcentaje de la presencia de estas, ¿no? Concentración de FSH reducida o normal, anovulación crónica, hipotiroidismo, síndrome de Cushing, con FSH elevada, casos de 46XX o pacientes con cariotipo anormal, en casos de alteraciones anatómicas donde no hay alteración, pues tanto de la producción de FSH, LH y estradiol, el problema es básicamente anatómico, donde se han pegado a las paredes a nivel endometrial y no hay producción de la menstruación. En consecuencia, es una amenorrea secundaria. Siguiente. Entonces, las causas, precisemos, la causa puede ser fisiológica, puede tener a nivel del hipotálamo, agarremos el eje, a nivel hipotalámico, puede haber una alteración que genere disminución de la GNRH, o no tiene que ver disminución de la GNRH, simplemente alteración de los pulsos de GNRH y entonces ya no se produce FSH ni LH. Por ejemplo, un tumor hipotalámico puede generar una infección a ese nivel, una meningitis, y que con compromiso a este nivel pueden generar el problema, o puede ser una alteración disfuncional, como ocurre en el caso de los atletas. En el esfuerzo tan intenso que tienen ellos, puede generar alteraciones disfuncionales a nivel hipotalámico que genere disminución de la GNRH o de su función y no se produzca o no haya estimulación de la GNRH para que produzcan las gonadotrofinas. O a nivel hipofisiario,
más que todo un problema de tipo anatómico, orgánico, un tumor hipofisiario, puede haber un prolactinoma a ese nivel, puede haber un craneofaringioma que puede afectar la silla turca y tener este problema, o a nivel ovárico, ¿no? Puede haber un tumor, un quiste ovárico puede destrozar, o un endometrioma, una endometriosis a nivel de los ovarios y puede generar un problema serio, con baja producción, con hipogonadismo, que va a generar finalmente la menorrea. O trastornos del ciclo del tracto de salida. Tanto las alteraciones a nivel hipotalámica, hipofisiaria, ovárica son del eje, ¿no? Hipotálamo, hipófisis gonadal. De acuerdo a los niveles de gonadotrofinas y la producción de estradiol, nosotros podemos determinar el nivel, si es a nivel hipotalámico, hipofisiario, ovárico. Pero si todos estos están normales y no hay menstruación, tenemos necesariamente que pensar en el órgano efector, en el tracto de salida, básicamente en el endometrio, o en el cuello o en la vagina, que para finalmente sea visible la menstruación. Un himen hiperforado, la tracción del tracto de salida, un tabique vaginal transverso, una estenosis severa del cuello uterino o una disgenesia del cuello uterino, o algún problema de ausencia o disgenesia de la formación del endometrio y en relación a alteraciones de la diferenciación de los conductos de Müller, y tan severo como ausencia de útero, sin que se afecte los ovarios. Entonces, los ovarios, los niveles de FS están respondiendo tranquilamente a buena función de la hipófisis y del hipotálamo, pero el órgano efector, el tracto de salida está alterado. Siguiente. La menorrea fisiológica, los casos en los cuales de aquí se desprende varias preguntas de examen, ¿no? Por decir, en el embarazo, ¿cómo está la FSH y la LH? En la menopausia, ¿cómo están los niveles de estradiol? Lo más fácil de entenderlo, ¿no? En la menopausia, pues, es una menorrea fisiológica, es una menorrea donde hay fisiológicamente un hipogonadismo hipergonadotrófico. En la niñez antes de la menarquia, igualmente, bueno, es un hipogonadismo hipogonadotrófico, o sea, las FSH y LH están disminuidas y, en consecuencia, también el estradiol. Cosa diferente en el embarazo, en la lactancia, también están disminuidos, pero fisiológicamente hablando. Son etapas en las cuales hay una amenorrea fisiológica. Siguiente. Entonces, ya en el detalle podemos determinar, de acuerdo al nivel del eje, la deficiencia de GNRH, ¿no? Desarrollo corporal ausente o incompleto, secundaria ausencia de disminución del estradiol, con estatura normal, amenorrea con estatura normal. Dependiendo del momento de la producción, puede ser antes de la menarquia o después de la menarquia, va a determinar una amenorrea primaria o secundaria. Puede haber una deficiencia antes de la menarquia, determinando una amenorrea primaria, o si es después de la menarquia, una amenorrea secundaria. Siguiente. Entonces, una amenorrea hipotalámica, bastante conocida, una amenorrea hipotalámica es el síndrome de Kalman, que es una amenorrea hipotalámica primaria o amenorrea primaria hipotalámica, ¿no es cierto? Que tiene que ver con alteraciones de este gen y que se caracteriza básicamente con anosmia, ¿no? Pacientes adolescentes
adolescentes que tienen amenorrea primaria, o sea, no menstruan, tienen infantilismo, una amenorrea hipogonadotrófica. Se trata de un hipogonadismo hipogonadotrófico que tiene que ver con alteraciones a nivel hipotalámico. Tienen ustedes el porcentaje, disminución de la actividad del GNRH y el eje hipotálamo hipófiso está con producción excesiva o disminución, perdón un ratito, o alteración en los pulsos correspondientes. Siempre hay que descartar organicidad cuando hay este tipo de casos, ¿no? Siguiente. Entonces, como de primera instancia, una alteración idiopática constitucional es un diagnóstico de descarte. Siempre tenemos que descartar en primera instancia organicidad, ¿no? Un cráneo faringioma puede generar una alteración a nivel hipotalámico, pero que además, como es una masa expansiva, puede comprometer los conos de presión, puede generar cefalea, pérdida de la visión o hipoestrogenismo, además del hipoestrogenismo por alteración de la producción de GNRH, ¿no? Si está muy cerca del quiasma óptico, puede generar alteraciones de la visión. Otros son los infiltrativos como los que se ven como sarcoidosis, histiocytosis, linfoma, etc. Siguiente. Bajamos entonces a amenorreas de causa hipoficiaria, que haya producción del GNRH, pero hay una alteración en el receptor. Siempre son raros, de muy baja prevalencia. Mutación que tiene que ver con el gen de la FSH, y entonces son aspectos muy específicos y poco frecuentes. Entonces se va a determinar con disminución de la FSH y estradiol, básicamente con aumento de la LH, y se evidencia desarrollo mínimo de los caracteres sexuales secundarios. Siguiente. Causas genéticas, ahora las causas endocrinas, una hiperprolactinemia es mucho más frecuente, hay interferencia con la dopamina, estamos hablando de una prolactina de más de 20. Teóricamente nosotros consideramos, si la prolactina normalmente está en 15, 20, por lo menos para poder considerar, o sea, significativo, por lo menos 2 o 3 veces el valor de la prolactina para decir que hay un proceso sospechoso, ¿no? Se trata de amenorrea, galactorrea, cefalea, defectos del campo visual, infertilidad, osteopenia. Puede ser un macroprolactinoma, o sea, un tumor más grande que 0,5 centímetros y que puede estar comprometiendo otras áreas. Entonces, de instante, tanto sea un micro o macroprolactinoma, el tratamiento de inicio, antes de considerar la alternativa quirúrgica, es dando agonistas de dopamina. En 6 semanas se reanuda el ciclo ovárico y la galactorrea desaparece después de 3 meses. Siguiente. Causas anatómicas a nivel de la hipófisis, una neoplasia, una hipofisitis,
un evento hipotensivo que genera necrosis terminal de la hipófisis. Si una de las desventajas de la anatomía de la hipófisis es que tiene circulación terminal. Es como la circulación de los dedos, ¿no? No hay posibilidad de que tenga circulación colateral o... Sí, pues no tiene colateralidad de su circulación, es terminal. Si algo ocurre con los vasos del tallo hipofisiario, una vasoconstricción, no hay forma de que por otras vías le llegue sangre a la hipófisis y se produce una isquemia que puede llegar a necrosis diversa, generando el famoso síndrome de Sheehan, ¿no? Que es debido a un evento hipotensivo, sobre todo frecuentemente un problema hipotensivo por sangrado masivo en una mujer es después de un parto, ¿no? Una hemorragia postparto, que ustedes lo van a ver ya en obstetricia, una hemorragia postparto es pues un evento que muchas veces llega a la muerte, y si no llega a la muerte, se recupera de un evento, de un choque hipovolémico, pero ahí ya ocurrió secuelas. Las secuelas, una de esas secuelas temibles precisamente es el síndrome de Schiffen. Hay grados diversos. Puede haber un panhipopituitarismo posterior a un evento hipotensivo que generó necrosis diversa en la hipófisis. El daño es si el daño llega al 80%, va a haber una insuficiencia, es el famoso síndrome de Schiffen. Siguiente. Y nos vamos a la amenorrea ovárica. Seguimos bajando el nivel. La insuficiencia ovárica puede ser de origen genético. La determinación del inicio de la pubertad, o sea, la menarquia. De origen genético. Sí, de origen genético puede que la producción del número el número de folículos, o, ¿no es cierto?, de ovogonias inicial para finalmente la porción de folículos. Normalmente sabemos que deben ser alrededor de 400.000 los que se ofrecen, ¿no? Y que cada menstruación, una ovula y 999, digamos, más o menos en cálculo burdo, pero aproximado, 999 se atrecian. Uno ovula. Entonces tenemos de 400.000 entre 1.000 a 400 menstruaciones que más o menos dura el ciclo reproductivo. 400 menstruaciones, relación de 13 menstruaciones por año, debe ser aproximadamente 30 años, ¿no? 13 menstruaciones por año, más o menos 30 años. De los 15 a los 45, 30 años de menstruaciones, aproximadamente 13 menstruaciones por año. Aproximadamente es ello, pero genéticamente está determinado esto. Pueden ser menos, pueden ser más. Pero si es mucho menos, de tal manera que ya no hay ovulaciones antes de los 40, estamos hablando de una menopausia prematura o precoz. Pero esa menopausia prematura puede ser tan temprano como que empezó a ovular a los 12, 13, 14 años y ya no haber folículos a los 18, 20 años. Entonces, así tan grave ha habido algunos casos que hemos tenido, uno o dos. Es raro, pero es posible, ¿no? Que tempranamente, ni bien son jóvenes, ya hay una insuficiencia ovárica prematura. Puede ser de origen autoinmune, un proceso, un problema asociado parecido a artritis reumatoidea, etcétera. Puede haber una especie de homólogo a lo que es la urquitis urliana, el organismo en aras de poder defenderse de una eventual infección viral se vaya contra el mismo tejido ovárico y lamentablemente lo afecte de manera definitiva, o como causas iatrogénas que puede haber, pues, lamentablemente por problemas de tumores, generalmente endometriomas,
¿no? Por querer eliminar el endometrioma, uno afecta porque no hay, pues, la, la fineza de determinar y separar el tejido sano del tejido comprometido en casos de una operación de endometriosis. Podemos afectar irremediablemente el tejido sano. Entendamos que en endometrioma es compromiso, ¿no? O sea, implantación anormal de glándulas endometriales en el ovario, destruyéndolo, y en el proceso, eh, entre comillas, curativo de retirar el endometrioma, podemos quemar el tejido sano y afectarse lamentablemente de manera iotrógena. Siguiente. ¿Ven ustedes ahí la magnitud de una insuficiencia ovárica? Siguiente. Los casos de disgenesia gonadal, tempranamente ya no hay producción, pues no hay posibilidad de que haya folículos. Siguiente. El síndrome de Turner, que es el 45X0, ustedes entienden, ese es un caso típico de amenorrea primaria, hipogonadismo hipergonadotrófico, es decir, hipófisis, hipotálamo pueden estar normales, pero hay disgenesia gonadal. No hay posibilidad, por más estimulación de FSH y LH, el ovario está comprometido. Y ustedes ven las características típicas de un Turner, ¿no? Cuello alado, tórax amplio, baja implantación del cabello, o sea, el pterigion coli, defectos cardiovasculares y renales, y en el cariotipo puede haber este tipo de 45X o mosaicismo 45X, 46X. Siguiente. Es dentro de las disgenesia gonadales es la más frecuente. Siguiente. Ya, puede ocurrir igualmente asociado a enfermedades autoinmunes de otras glándulas, ¿no? Pues que puede haber incluso enfermedad suprarrenal autoinmune o el famoso síndrome poliglandular autoinmune. Siguiente. Causas diatrógenas, radiaciones, quimioterapia, cirugía, torsión ovárica, y eso es bastante este, frecuente, ¿no? Entendamos que hay eh, cierta reserva cuando la mujer que tiene dos ovarios, porque con un solo ovario puede cumplir todas las funciones que se le atribuye al ovario, con un solo ovario, es decir, función reproductiva, función endocrina, esencialmente, ¿no? Eh, con un solo ovario, pero si se afecta, estamos en el problema. O sea, por más que tengamos en una paciente dos ovarios, no debemos tener el facilismo de volarnos el anexo del ovario si es que está comprometido con un quiste. Siempre debemos hacer el esfuerzo de solo hacer quistectomía y dejar cómo evoluciona el tejido que aparentemente isquémico, pudiera ser algo necrótico, puede recuperarse, ¿no? Ocurre en casos que sobre todo cuando hay el sentido de la emergencia, la facilidad, un quiste a pedículo torcido, fácil es en el lugar de la torsión poner dos pinzas y salir. Cuando en eso que se ha extirpado está la gran mayoría del ovario, o el ovario mismo. Siempre es mejor desenredar, ¿no? Distorsionar y ver qué tanto
con el reinicio de la circulación, se puede recuperar el ovario que puede estar involucrado en esa torsión. Siguiente. Insuficiencia ovárica repetitiva, ovocitos viables en el ovario. Esta causa es más común de amenorrea en edad reproductiva, ¿no? El síndrome de poliquísticos, la hiperplasia suprarrenal congénita y todos los eventos hiperandrogénicos pueden ser de tratamientos, o sea, reversibles. Lo más frecuente es el síndrome de ovarios poliquísticos, que va a generar en su, digamos, gravedad moderada a severa, sí, pues una amenorrea importante. Pero felizmente hay tratamiento. Anteriormente había la alternativa quirúrgica, eso lo vamos a estudiar en la siguiente clase, todas las alternativas médicas que tiene el síndrome de ovario poliquísticos, antes de llegar a la amenorrea. Pero un síndrome de ovario poliquístico severo nos va a generar una amenorrea ovárica, además de un síndrome de Stein-Leventhal, o sea, la mujer barbuda, tendrán ustedes el extremo severo del síndrome de ovario poliquísticos. Eso lo vamos a ver después. Siguiente. Siguiente. Eso lo vamos a ver, es una causa de amenorrea secundaria, ¿no? A nivel ovárico. Siguiente. Siguiente. La importancia y frecuencia del ovario poliquístico ha generado que sea parte, o sea, toda una clase, que es la siguiente clase, en los problemas hiperandrogénicos. Siguiente. Igualmente, la hiperplasia suprarrenal congénita es uno de los eventos hiperandrogénicos donde ven ustedes todo lo que involucra ello, ¿no? Anomalías menstruales, hiperandrogenismo, infertilidad. El 50% de los ovarios poliquísticos tiene implicancia de hiperplasia suprarrenal congénita. Se trata de mutación de varias enzimas, la más frecuente, la alteración del gen de la enzima 21 hidroxilasa. Siguiente. Siguiente. Igualmente el síndrome de Cushing, alteraciones de la corteza suprarrenal. Siguiente. 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 Esto lo vamos a ver con detalle en la siguiente clase. Siguiente. Y trastornos del tracto de salida, donde básicamente son causas de amenorrea normogonadotrófica. ¿Veis la frecuencia de mi imperforado, que es mucho más frecuente que un tabique transvaginal o otra tabique transverso vaginal? Siguiente. El síndrome de Asherman, que tiene bastante frecuencia. Entender que en el caso, por ejemplo, ya sea de tabique transverso o himen imperforado, se produce el menstruo, pero queda retenido, generando una criptomenorrea, o sea, una menstruación oculta. Y va a dar, su retención va a dar los signos correspondientes, ¿no? De dolor cíclico y dolor, como la menstruación, como el sangrado, mm, va a finalmente llegar a la cavidad peritoneal,
va a generar problemas de dolor cíclico. El caso del síndrome de Sherman, que es una causa de amenorrea normogonadotrófica, porque es del tracto de salida, no tiene que ver con el eje. En consecuencia, tanto FSH, LH y estradiol están normales. Es una normogonadotrófica con normogonadismo. Pero no hay menstruación. ¿Por qué no hay menstruación? Porque lamentablemente, pues las sinequias intrauterinas son tan severas que comprometen gran porcentaje de su superficie interior y evitando que se produzca la menstruación. Lo típico es, señoras, que son sometidas a curetajes enérgicos que se va a borrar no solamente la capa funcional del endometrio, sino la capa basal, de tal manera que si uno se borra la capa basal en extensión importante, va a pegarse con el otro, con la pared del frente, y no va a haber lugar, no va a haber cavidad a la formación de la menstruación. Siguiente. El tratamiento en esos casos, obviamente, es hacer la lisis, ya sea por histeroscopía o haciendo un legrado, dejando una T de cobre, más el tratamiento de hormonas, básicamente administrando estradiol cíclico con su transformación a base de progestágenos. Ven ustedes cómo determinamos claramente, con la histerosalpingografía o la ecografía transvaginal determinamos las adherencias endometriales que no permiten la formación de la menstruación, y hacemos la lisis de estas adherencias principalmente por histeroscopía. Siguiente. Y finalmente, lo que es la endometriosis. Endometriosis, en esencia, es la presencia de focos de tejido glandular endometrial ectópico, fuera de la cavidad endometrial, como puede ser tan cercano como el miometrio o tan lejano como la mucosa nasal. Es decir, presencia de este tejido endometrial que es estrógeno dependiente ectópicamente y puede generar manifestaciones cíclicas en función de los niveles de estradiol. Siguiente. La ametría del extremo fuera de la ubicación normal puede ser asintomáticas o presentar regalos diversos de dolor pélvico. Siguiente. La incidencia, ven ustedes ahí, ¿no? De un 7% en raza blanca, al 60% en mujeres con dismenorrea, 30% de infertilidad, o nos mencionan hasta 40%. Es absolutamente obligatorio el descarte de endometriosis en toda paciente que tiene infertilidad, en toda paciente que tiene como componente principal de su cuadro clínico el dolor. Es hereditario en un 10% y eventualmente menos, mucho menos, en posmenopáusicas pacientes que en la vida reproductiva han tenido el cuadro de endometriosis. Algunas llegan a tener aún dolores, pero básicamente son por las secuelas, ¿no? Las adherencias que dejó, y entonces sigue la molestia en la posmenopausia. Siguiente. Los factores de riesgo, ¿no? En función de las teorías de su etiopatogenia, ¿no? Obstrucción del flujo menstrual de 6 días, ciclo menstrual menor de 28, menarquía precoz, menopausia tardía, obesidad, y de bebidas alcohólicas, todos son factores de riesgo, están relacionadas estadísticamente con los cuadros de endometriosis. Siguiente. Ahí están las causas, pero ahí existen varias teorías. La teoría de la menstruación retrógrada,
diseminación linfático-vascular, metaplasia celómica, teoría de la inducción, dependencia hormonal, problema inmunitario. Siguiente. No, la menstruación retrógrada, a través de las trompas, haya tejido endometrial viable que se implanta. Siguiente. Siguiente. Metaplasia celómica, el peritoneo parietal es un tejido pluripotencial que puede sufrir transformación metaplásica hasta convertirse en un tejido que es indistinguible del endometrio normal desde el punto de vista histológico. Siguiente. De la inducción, factores hormonales y biológicos inducen la diferenciación de determinadas células para generar más tejido endometrial. Siguiente. La dependencia hormonal, la relación causal de los estrógenos con la endometriosis, principalmente a nivel de los ovarios, tiene relación directa con la presencia de los niveles de estradiol. Siguiente. Problema inmunitario, había cuenta que en los sitios de implantación se suceden pues eventos inmunológicos, porque hay presencia de células inmunológicas en buena cantidad, como son los macrófagos, los natural killer, linfocitos T de diverso tipo, ¿no? Alteración humoral, celular, deficiencia de las señales de factor de crecimiento y las citoquinas. Siguiente. Clasificación en función de la magnitud y la ubicación de los focos endometriósicos. Siguiente. El más reconocido desde tiempo, desde mucho antes, con variaciones progresivas, es de la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva. Siguiente. Siguiente. Leve, mínima, leve, moderada y severa. Implantes aislados sin adherencias y severa. Implantes múltiples, profundos, que incluyen grandes endometriomas, ¿no? Y que no necesariamente está relacionado con la sintomatología. Puede haber endometriosis severa con mínima sintomatología como endometriosis mínima con intenso dolor. Siguiente. Claro que en la mayoría tiene relación directa. Siguiente. Y ahí ven ustedes gráficamente la determinación de los niveles, el mínimo, el leve, moderado, severo, y tiene sus puntuaciones para determinar finalmente si la endometriosis es mínima, leve, moderada o severa, de acuerdo a los puntajes que se ven en las cartillas, lo que usamos en cada servicio para determinar el grado. Y eso pueda considerarse de manera estadística, de acuerdo a estudios clínicos que hacemos periódicamente. Siguiente. Ustedes ven las ubicaciones anatómicas, son frecuentes, el mismo útero, el perimetrio, a nivel del ovario, a nivel de la trompa, a nivel del peritoneo pélvico, al fondo del saco, ligamentos uterosacros, también en sitios tan difíciles de tratar como son los tabiques rectovaginal, uréteres y rara vez en la vejiga. Es decir,
La complejidad sí, pues lo difícil que puede ser el tratamiento de una endometriosis en una paciente que sigue con dolor crónico, persistente, intenso, a pesar de toda la medicación, a pesar de las alternativas quirúrgicas que le ofrece, y no siga, como es el caso de una endometriosis en el tabique rectovaginal. Está el foco endometriósico que es pequeño, pero por su ubicación se comporta como si fuera grave, o sea, hay dolor persistente, uno incluso le saca el útero, le saca la trompa, los ovarios para que haya menos producción de estrógenos, o genera, o se le administra, o se le genera este, una menopausia médica con análogos o antagonistas de la GnRH, porque no se produce estradiol, la vida cuenta que un foco endometriósico es estrógeno dependiente. Se logra mejoría, pero no se llega a eliminar la sensación de dolor que a veces quedan los pacientes. Tenemos que enviarlas al neurólogo para que puedan quitarles el dolor que se les ha quedado, a pesar de que pudiera haberse extirpado el foco endometriósico. Es uno de los problemas serios de manera crónica, es el dolor crónico que tienen estas pacientes, que aún así persisten a pesar del tratamiento más extremo que pudieran recibir. Siguiente. El tabique recto vaginal, ¿no? Ahí donde, ¿cómo poder acceder a ellos? Primero uno tiene que pensar, ¿no? Y tiene que utilizar ayuda diagnóstica de manera imagenológica para precisar a qué nivel está ubicado ese implante en el tabique recto vaginal. Es bastante difícil. Siguiente. Entonces, dependiendo de la gravedad de la extensión de los implantes, es que en el examen físico nosotros encontramos ciertos hallazgos. La, la dolorabilidad, o sea, el dolor objetivo que se tiene en el momento del examen, y la movilidad del útero nos da una idea de la extensión. Nos da una idea, no es preciso, no tenemos diagnóstico definitivo, pero si es un útero que no es tan grande, que no es tan duro, pero está fijo y que al movilizarlo genera dolor, pudiera ser una enfermedad inflamatoria pélvica, pero la paciente no tiene fiebre, no tiene flujos, eh, no tiene digamos, signos de infección. Entonces, lo que pensamos como alternativa es la endometriosis. Claro que esta no es tan exacta, pero es lo que nosotros finalmente asumimos y continuamos con los estudios de precisión hasta llegar al diagnóstico correspondiente. Siguiente, siguiente. Seguimos con el estudio de la presencia o no de la endometriosis y entonces entendamos que hay un proceso de compromiso de epitelios de todos los órganos pélvicos y entonces obviamente va a estar aumentado el CA-125. En algunos casos, la endometriosis puede generar formación de tumores mixtos, anexiales, y que pueden entrar en el diagnóstico diferencial de un cáncer de ovario. Felizmente que hay ciertos signos a la ecografía nos ayudan a pensar en la presencia de un endometrioma. Y hasta que no le hagamos la laparoscopía, ¿no? O no veamos el quiste de chocolate, no veamos los implantes en granos de pólvora o ventanas, etcétera, nosotros solo vamos a sospechar. Prácticamente los hallazgos a la laparoscopía, su biopsia, y el patólogo nos va a mencionar que hay presencia de glándulas endometriales en la muestra que nos estamos enviando. Entonces, estamos precisando el diagnóstico de endometriosis. Siguiente.
Además del CA125, antígeno García, el 19-9, la de interleuquina 6, que entendiendo que hay un proceso inmunitario de por medio, ¿no? Concentración del líquido peritoneal de factor alfa o de necrosis tumoral alfa, superior a 15 picogramos por mililitro, nos puede ayudar a pensar en ello. Siguiente. La ecografía, si vemos un tumor con un contenido granular, uniforme, homogéneo, ¿no? En vidrio esmerilado, de bordes definidos, gruesos, estamos pensando en un endometrioma, en un 80-90%. Claro que hay otras cosas raras que pueden tener la misma imagen, por ejemplo, un folículo sangrante o, sí, pues, un folículo hemorrágico. Pero si hay mucho dolor y esto es de larga data, ya estamos pensando en un endometrioma. En esencia, el contenido es sangre ya digerida, sangre metabolizada, que genera cambios importantes al punto que cuando lo abrimos es como un mousse de chocolate. Siguiente. Siguiente. Y sobre todo en los casos donde estemos pensando en diferentes ubicaciones o no nos precisa claramente la ecografía, es la resonancia magnética contrastada que nos puede ayudar a determinar focos endometriósicos en lugares muy poco pensados. Por eso la resonancia en barrido con contraste nos ayuda bastante. Siguiente. Es la laparoscopía diagnóstica que nos ayuda bastante con la biopsia correspondiente, ya sea de las diversas manifestaciones clínicas, sinológicas que nos da la endometriosis, como había mencionado. Desde lo más evidente y claro que es un endometrioma, los implantes, ¿no? Que pueden ser ventanas peritoneales, cambio en la coloración del peritoneo visceral o parietal, las ventanas peritoneales, dije, los implantes como en grano de pólvora o implantes azules, granos azules, granos negros, granos cafés, que puede haber en la peritoneo pélvico, lesiones oscuras, lesiones blancas, rojizas, etcétera. Es de ahí donde nosotros sacamos la biopsia para hacer la confirmación histológica. Siguiente. Siguiente. Bueno, el tratamiento va de la mano en función de la intensidad del cuadro clínico, en función de los objetivos que se perciben, ¿no? Muchos pacientes van con idea diversa respecto a la expectativa que llega al médico, ¿no? Pacientes que no pueden embarazarse y entonces se les detecta en el estudio un cuadro de endometriosis y su tratamiento tiene algo específico. La idea es que finalmente se haga el tratamiento debido para poder posibilitar que se pueda embarazar a la paciente. Y si no es el caso, el paciente que viene con un cuadro de dolor, ya tiene 2, 3 hijos, pero el cuadro de dolor es intratable, es bastante difícil su tratamiento, entonces el esquema, los protocolos correspondientes varían en ese sentido. Y pacientes que tienen las dos cosas, quieren embarazarse y también tienen el cuadro de dolor, ¿no? Pacientes que tanto es el dolor que ya dejan de lado el proceso, el, el tratamiento que tiene que ver con la fertilidad, lo que obviamente quieren es en primera instancia quitar el dolor. Es obvio, la infertilidad no duele,
Pero en el caso de endometriosis, hay un dolor que es prioritario calmarlo, quitarlo, disminuirlo, ¿no? Si se pudiera a la vez, además de tratar el dolor, tratar el problema de la infertilidad, es lo mejor, pero no siempre se dan los casos. Pacientes, por ejemplo, que vivimos recientemente, una paciente que tenía dolor pélvico crónico, aparentemente un quiste pequeño de 4 por 4 centímetros. Cuando hicimos la laparoscopia, bueno, claro, no estamos haciendo la laparoscopia en tiempos de COVID, por diversas razones, y entonces abrimos y encontramos adherencias que no se podían determinar con la ecografía, con la resonancia. Adherencias firmes, laxas, tremendas, que obliteraban el fondo del saco de Douglas, limitaban el movimiento de la trompa, los ovarios, imposible que se pueda embarazar. Entonces estamos liberando las adherencias, tratando de recuperar la movilidad de las trompas, del útero, y restablecer la relación fimbrio-ovárica para que pueda las fimbrias captar, ¿no? Captar el óvulo de una ovulación. Todo eso está pues bloqueado por las adherencias MIL, el proceso inflamatorio, el proceso inmunológico se produce e impide que la ovulación se dé, o si hay ovulación sea captado el ovocito por las fibras, por este proceso plástico negativo que produce la endometriosis. Entonces, dependen de los síntomas específicos de cada mujer, la gravedad de los síntomas, la ubicación de las lesiones, los objetivos de tratamiento y el deseo de conservar la fertilidad. Siguiente. Claro. Entonces, los antiinflamatorios no esteroideos son los de primera línea. Si hay dolor y hay un proceso inflamatorio, pues con antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? Podemos, por ejemplo, las que tienen que ver con eh, los inhibidores de manera no selectiva de la COX-1 y la COX-2, ¿no? Ya que estas enzimas estimulan la síntesis de prostaglandinas. Entonces, los AINES nos ayudan de primera instancia, ¿no? Ibuprofeno, ketoprofeno, naproxeno, en cantidades estándar de ibuprofeno 400 miligramos 2 a 3 veces al día. Puede ser suficiente si se trata de una endometriosis leve o condicional, o tal vez ketoprofeno o naproxeno en dolores más importantes. Siguiente. Tienen ustedes las dosis de los eh, AINES, de los más simples a los más potentes. Siguiente. 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 Los anticonceptivos orales básicamente combinados, que son específicos de predominancia de los progestágenos, como un efecto, antiestrogénico. Siguiente. Entonces, si la idea esencial es bajar el efecto de los estrógenos, tendremos que bajar los estrógenos o usar antiestrógenos, donde los principales son los progestágenos, ¿no? Acetato de medosa pues, progesterona, el DIU con levonorgestrel, que es buenazo, muy bueno, ¿no? Es un DIU que se coloca en la cavidad endometrial con liberación muy lenta, persistente de levonorgestrel. Ayudamos bastante en pacientes que tienen adenomiosis, sobre todo, que es la endometriosis de la pared del útero, ¿no? Endometriosis del miometrio. Eh, Ayuda muy, muy bien. Siguiente. Ya antiestrógenos como el danazol, antiestrógenos centrales como el danazol, disminuyendo la producción de las gonadotrofinas para que no haya la producción endógena de estradiol y en consecuencia se atrofien los focos endometrióticos y mejoren los síntomas.
Siguiente, el danazol, un antiestrogénico. Lo malo es que tiene efectos indeseables importantes, básicamente la gastritis, porque tiene que tomarse 3 veces al día por 30 días, 60 días, 90 días. Imagínense, tantas pastillas van a generar un problema de gastrolesividad. O recurrir médicamente a extremos como generar una menopausia médica, una menopausia artificial, ¿no? Como por ejemplo la triptorelina 3,75 miligramos intramuscular cada mes. Siguiente. O el acetato de leuprolide también, se puede dar en la misma dosis. O la goserelina, la triptorelina que mencioné, o nafarelina. Siguiente. El anastrozol y otros análisis. Lo cierto es de que tenemos que inhibir la producción de estradiol. Siguiente. Y recurrir concomitantemente o como recurso final el tratamiento quirúrgico, que consiste en la laparoscopía que además del diagnóstico más cercano y preciso, porque ahí hacemos la biopsia y ya tenemos el diagnóstico histológico, pues hay una correlación casi del 100% entre la visión de la laparoscópica y el resultado que nos va a dar el patólogo, casi. Si el patólogo siempre tiene el 100%, pero al ver unos gránulos negros, gránulos azules, ventanas peritoneales, manchas blancas, manchas cafés, adherencias, endometriomas, todo ello nos hace pensar en la presencia de endometriosis. Y en consecuencia, el tratamiento médico sea concomitante con el quirúrgico. No podemos concebir que ante una endometriosis solamente optemos por el tratamiento quirúrgico. Estamos dando los antiinflamatorios no esteroideos, estamos dando antiestrógenos como el danazol, eh, estamos dando anticonceptivos orales también que tengan la contraparte progestacional. Y si hay un endometrioma, necesariamente tenemos que echar mano a la alternativa quirúrgica, ¿no? Si está comprometiendo, está generando dolor, está amenazando con avanzar, crecer más ese endometrioma y destruir el ovario correspondiente, tenemos que realizar una laparoscopía o una laparotomía para poder cauterizar los focos endometriósicos, ¿no? O extirpar endometriomas, o liberar adherencias, tratar de disminuir esa carga inflamatoria tremenda que implica los implantes endometriales, especialmente a nivel de la unión fimbrio-ovárica. Siguiente. La laparoscopía, si eventualmente los focos endometriósicos no es suficiente cauterizarlos, alguna vez ocurrimos una laparoscopía, dos laparoscopías, tres laparoscopías, la paciente ya no soporta, incluso ha habido casos de intento de suicidio, ¿no? El dolor va a un ginecólogo, dos, tres, cinco, todos le dan tratamientos diversos, unos más, menos invasivos, otros más invasivos, al punto incluso de llegar a la histerectomía. Y si por mala suerte eh, el implante endometriósico es oculto, va a seguir con el dolor, no es para menos que algunas hayan intentado suicidarse, porque el dolor, lo primero que tiene que hacer el médico ante un proceso patológico cualquiera, que esté bien precisado y terminado, es quitar el dolor. Ustedes les han enseñado, nosotros los médicos nos enseñan en el pregrado, que hay ciertos dolores que tenemos que mantenerlos para poder en la evolución precisar claramente el diagnóstico, como es en el caso de apendicitis. No es que seamos malos, sádicos, dejar a la paciente sin calmarles el dolor, está intenso el dolor y muchos se quejan, ¿por qué me permiten el dolor? Quiero que me calmen el dolor. Es que a veces, pues,
no está claro el cuadro de apendicitis. Es la evolución del dolor lo que nos ayuda a precisar el diagnóstico, ¿no? En este caso de endometriosis, igualmente, si no tiene claro uno, ¿no? Tiene que mantener el dolor hasta precisar dónde puede estar la ubicación del foco endometriósico y precisar, pues, claramente el diagnóstico de endometriosis está el tratamiento médico, finalmente el tratamiento quirúrgico, como se ha mencionado. El extremo del tratamiento es, pues, sacar el útero, trompas y ovarios, y no solo eso, cauterizar los focos, en los focos que puede haber en el peritoneo pélvico, ¿no? Sobre todo en casos pacientes que ya, pues obviamente ya no les interesa mantener su función reproductiva, en el caso de la paciente que ya tiene por lo menos un hijo. Y al extremo del cuadro doloroso de muchos pacientes que no tienen hijos, que ya pasó a segundo o tercer nivel su preocupación reproductiva. Lo que quieren es que se les calme el dolor. Siguiente. Bueno, muchísimas gracias. Yo les agradezco su paciencia, con las disculpas de la demora. Si tuvieran alguna pregunta, si no, muchísimas gracias. La siguiente vez estamos completando con los temas, el tema de endocrinológico, básicamente de síndrome de ovarios poliquísticos, que es muy, pero muy frecuente. Un estudio que se hizo en una universidad de Lima, la frecuencia en los estudiantes universitarios alcanzaba un 40% de pacientes que tenían síndrome de ovarios poliquísticos, ¿no? Pacientes, generalmente las gorditas, se sospecha que puedan tener, no, los estudiantes puede ser constitucional, en un 60-70%. Hablo en general, ¿no? Pacientes que basta que tengan alguna alteración menstrual, o están subiditas de peso, o que en la ecografía cualquiera se ha encontrado ovarios poliquísticos, automáticamente estamos dando el diagnóstico presuntivo y estamos orientando el tratamiento en ese sentido. Entiendan que igualmente produce alteraciones menstruales, alteraciones y problemas de fertilidad. El síndrome de ovario poliquístico es un cuadro de hiperandrogenismo que lo hemos tocado tangencialmente en este caso, pero tenemos que es necesario tratarlo más a profundidad en la siguiente clase. Les agradezco. Muchas gracias. Disculpe, doctor, tengo una pregunta.